tenemos el siguiente caso que dice: Matías, profesor de un curso de probabilidad de la Universidad de Chile, al analizar los promedios históricos por generación, determina que es de un 4,7. Al finalizar el semestre, se percata que el promedio final de su sección es de 5,1, considerando que tiene a su cargo a 31 estudiantes. A lo cual, analiza si está estadísticamente superior al promedio histórico. Además, el boletín final señala que existe una desviación estándar de 0,67. Ya, primeramente, ¿cómo sabemos de que este es un tipo de test? El tipo de test, ¿cierto? Y aquí es un test de la hipótesis de la media, porque estamos comparando los datos con una referencia anterior, ¿cierto? Que en este caso sería que estamos, bueno, la referencia anterior sería los promedios históricos por generación, ¿ya? Tenemos consideración eso. Bueno, eso nos quiere decir de que es un test de hipótesis para la media, ¿ya? Entonces aquí vamos a determinar los datos. Tenemos de que el n de la muestra que vamos a comparar es de 31 estudiantes. El promedio de esta muestra, que en este caso bueno, habla de promedio de probabilidad de esta muestra, del 5,1. La desviación estándar es del 0,67. ¿Cierto? Ustedes saben de que no nos conviene mucho esa desviación estándar para este caso. Por lo tanto, le damos al cuadrado, que en este caso me dice que la varianza se convierte en varianza, quedan 0,448. Y esta es la varianza. Ya, ahora, insisto, o sea, como le dije en videos anteriores, sé que hay una cuestión de que, o sea, está como la norma de que son dos decimales, pero lo hago con tres simplemente para que sea el cálculo más exacto. Ya, en fin y al cabo tampoco no cambia mucho la esencia, el ejercicio de hecho no cambia nada, pero para que lo tengan en consideración también. Ya, bueno, tenemos la varianza, ¿cierto? Y la media de, digamos, de los datos, digamos, de referencia, que sería el 4,7. ¿Ya? Y bueno, ¿y qué es lo que, bueno, la variable de interés, cuál sería? La variable de interés son los promedios. La variable de interés, ¿cierto? Serían los promedios. ¿Qué sería? Promedios por generación del curso de probabilidad. De probabilidad, ¿cierto? Ya. Esa es la variable en estudio. La variable que nos interesa conocer y también la variable que nos estamos aquí comparando. Ya estamos haciendo esta comparación y estableciendo, digamos, conclusiones. ¿Ya? El paso siguiente sería plantear la hipótesis. Plantear la hipótesis. Que aquí se plantea, bueno, igual dependiendo, bueno, la hipótesis siempre se plantea de acuerdo a lo que con lo que se está buscando, lo que se quiere investigar. ¿Y qué es lo que se quiere investigar? Si el promedio, ¿cierto? Por eso dice, analiza si el promedio es estadísticamente superior al promedio histórico. ¿Ya? Con estadísticamente superior, ¿cierto? Sabemos al tiro de que es un mayor. ¿Ya? Porque si hubiera sido mayor igual, tenía que haber dicho es igual o estadísticamente superior. O sea, el mismo ejercicio te lo tendría que haber dicho. Pero te dice de que es mayor, o sea, estadísticamente superior, por lo tanto es mayor a algo. Ya, ahora, recordemos de que la hipótesis, en el caso de la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, va a estar supeditado, ¿cierto? Va a estar alineado, o viene más bien dicho, de lo que nos diga el promedio o la media de los datos de referencia, que en este caso es 4,7.
Pero ¿cómo lo leo ahora? Ya, si sabemos de que nos está preguntando que es mayor o igual, o sea, mayor, ¿cierto? Mayor, estadísticamente superior. Entonces, ¿cierto? La hipótesis nula, ¿cierto? Que digamos, ¿ya? ¿Y qué es una hipótesis nula? Es una afirmación sobre, bueno, sobre un estadístico, ¿cierto? En este caso, un estadístico que se asume, ¿cierto? Como cierto, ¿ya? Entonces, es como una especie, digamos, claro, de hipótesis, ¿cierto? Que se asume como cierta. Y la H1 es la que te dice si, o sea, los datos, ¿cierto? Te dicen si esta es verdadera o no. Y depende también de lo que te diga la hipótesis alternativa, ¿cierto? También hay otra definición que es bien interesante, de que dice de que se considera como el status quo, digamos, del estudio realizado. O sea, qué es lo que hay, ¿ya? Y que en caso de que no se pueda aceptar esto, se requiere de alguna acción, ¿ya? Y la hipótesis alternativa es la que usan los investigadores para probar si ésta cumple o no cumple. Bueno, respecto a la hipótesis nula. Si cumple la hipótesis nula y si no cumple la hipótesis nula, ¿ya? Entonces, si no cumple la hipótesis nula, se cumple lo que es la hipótesis alternativa. Y viceversa, ¿ya? Entonces, en este caso, la hipótesis alternativa, ¿qué es lo que estamos buscando probar? Y vamos a fijarla que sea mayor que 4,7. Por lo tanto, la hipótesis nula sería menor o igual que 4,7, ¿cierto? Por completación de conjunto. ¿Ya? Quedémonos con esa idea. Ahora, ¿qué curva uso? O bien, claro, ¿qué curva uso? Bueno, depende de cuál es el estadístico, pero siguiendo lo que dije en el ejercicio anterior, ¿qué curva use? ¿Qué curva uso? ¿Ya? Tenemos la varianza conocida, ¿cierto? La varianza es conocida. Y bueno, los datos, ¿cierto? La cantidad de la muestra, el tamaño de la muestra, más bien dicho, es mayor que 30. Por lo tanto, el estadístico que uso, el Z, es el estadístico que uso en este caso. Y sabemos que el Z es igual a esta formulita, que es el promedio de la muestra menos la media del dato referenciado, dividido la varianza, o sea, dividido la raíz cuadrada de la varianza, dividido por la cantidad de datos. Ya. Bueno, sabemos eso, que se usa el dato Z. Bueno, el dato Z, ¿cierto? Se estudia en una curva normal. ¿Ya? Ahora, si nosotros analizamos esto, ¿cierto? Como me pregunta que estadísticamente superior, o sea, es mayor a algo, entonces, ¿cierto? Estamos buscando algo que sea mayor que esto. Mayor, ¿cierto? Que cumpla o esto o cumpla esto. ¿Ya? Y ojo, igual aquí me faltó algo que determinar. Me faltó determinar lo que es el nivel de confianza, ¿cierto? Que en este caso, bueno, como les dije, uno lo puede determinar, digamos, al gusto de uno, pero como estamos estudiando con del 95%, nivel de confianza del 95%, ¿cierto? Entonces, ¿cierto? Yo sé que 0,95 es igual a 1 menos alfa, por lo tanto alfa es igual a 0,05, y ahí 0,05, ¿cierto? Es el nivel o el significancia. Y lo llamo significancia, pero sabemos bien lo que es ese valorcito. Ya. Entonces vamos a ver de nuevo a lo que nos plantea aquí esta curvita bien curvosa. Esta curvita bien curvosa. ¿Por
que inclusive aquí agarra mucho más importancia lo que es en comparación con un test bilateral. En un test unilateral agarra mucho más importancia. Porque si nosotros miramos lo que es la curva, ¿ya? Y bueno, estamos buscando que sea estadísticamente superior, entonces estamos buscando un unilateral derecho, ¿ya? Entonces, ¿cierto? Estoy buscando que sea el 95%, entonces esto, por lo tanto aquí hay un 5% que es de rechazo, ¿ya? Eh, y también dependiendo de estos valores, ahí también depende lo que es la, digamos, lo que es el valor de Z, ya el valor límite de Z, que de hecho, a diferencia del test bilateral, aquí se puede observar muy, muy bien con lo que tiene que ver con la tabla normal estándar. Ya, porque si uno ahí busca, ¿cierto? Y pone, busca aquí el 90 y... Entonces aquí si uno busca la Z, que yo tengo sería 1,65, nos da precisamente, nos da 0,9505. O sea, nos da el 95% justito. ¿Ya? Este valor igual se puede buscar así como con buena cantidad de detenimiento. ¿Ya? Entonces ya, quedémonos en esta idea. Ya que el límite sería el 1,65. Ya, y que vamos a usar lo que digamos el valor de Z. Y la Z, ¿cierto? Está de acuerdo a una tabla, a una curva normal. Y por tanto, bueno, el estadístico calculado ¿cierto? O el estadístico a calcular. Estadístico a calcular. Ya. Entonces ahora evaluamos. Y hacemos los datos, que sería el promedio de la muestra, menos el promedio de esto, vamos a la media, dividido la varianza, que es igual al 0,448, dividido la cantidad de estudiantes, que serían 31. Ya, voy a sacar esto porque yo estoy aquí en vivo y en directo haciéndolo. Y da 3,32. 3,32 o 327. Vamos a poner mejor. ¿Ya? Ya. Quedémonos con este valor. Este valor de Z. ¿Qué significa esto? De que si yo miro la tabla, ¿cierto? O sea, miro la curva. Obviamente este valor va a estar más allá de lo que nos plantea aquí la curva, ¿cierto? Porque la curva, ¿cuál es el límite de la curva? El límite de la curva es 1,65, con el 95% de confianza. ¿Ya? Entonces, tenía, de hecho, un gran abanico de posibilidades para caer, pero no cayó. Ya cayó en un rango que es mucho más, más allá de la Z, que el límite del nivel, el límite determinado por el nivel de confianza. Ya, por lo tanto, está como por acá este valor. Está como por acá, está muy alejado. Quizás no tanto como el ejercicio anterior, que obviamente uno no. Pero en este ejercicio, claro, está mucho más cerca comparado al ejercicio anterior, pero está ahí, digamos, fuera igual. Fuera de la zona de aceptación, porque bueno, que esta es la zona de aceptación y esta es la zona de rechazo. Ya, por tanto, es cierto, aquí
aquí, bueno, ¿cómo se obtuvo? ¿Cómo se obtuvo? Z igual a 3,327 y pertenece a la zona de rechazo. A la zona de rechazo con un 5% de significancia. ¿Y qué significa esto en términos prácticos? En términos prácticos, el ejercicio. Ya, si miramos lo que nos plantea aquí, dice que analiza si este es estadísticamente superior al promedio histórico. Ya. ¿Qué podemos establecer al respecto? Que se rechaza, ¿cierto? Entonces, se rechaza la nula, ¿cierto? La hipótesis nula, que en este caso es que es menor o igual que 4,7. ¿Ya? Por tanto, el promedio de esta sección en particular es estadísticamente superior al promedio histórico, ¿cierto? Al promedio histórico, ¿ya? Y ojo, porque igual esto puede ser como contraintuitivo, porque si estoy hablando de aceptación y rechazo, ¿a qué me refiero con aceptación y rechazo? ¿Ya? El aceptación y rechazo va a estar siempre ligado a lo que nosotros fijemos en la hipótesis. A los valores que fijemos en la hipótesis siempre va a estar ligado a eso, a esto, mira, siempre. ¿Ya? Por tanto, es cierto, dependiendo de cómo vamos a fijar la hipótesis, esta puede ser intuitiva o contraintuitiva de lo que diga el mismo ejercicio. ¿Ya? Porque miren, rechazando, cachen, porque cachen la idea, o sea, rechazando, estoy aceptando a su vez de que el promedio es estadísticamente superior al promedio histórico. ¿Y por qué sucede esto? Porque justamente la hipótesis que está dentro del 95% de aceptación era lo contrario. Estamos buscando si, o sea, estamos haciendo comparación con los promedios históricos, ¿cierto? Que era un 4,7. ¿Ya? Y bueno, está buscando si era menor o igual que 4,7. En ese caso, se ha aceptado, pero a su vez se hubiera rechazado lo que nos dice el ejercicio original. ¿Ya? Así que tenga consideración eso, tenga mucha consideración porque la aceptación o el rechazo depende netamente de cómo fijimos la hipótesis. Eso, solamente de cómo fijimos la hipótesis. Si es la hipótesis fijada de forma contraria, no hubiera dado lo contrario, o sea, no hubiera dado... Pueden hacer igual ese ejercicio, pero si hubiese pasado de forma contraria tendría que dar lo mismo también. ¿Ya? Entonces es eso, chicos y chicas.